Por eso me pareció mejor un buen analista político, pero buen conocedor de las relaciones internacionales y con conocimiento del derecho internacional, que pueda acercarse a él con esos conocimientos, pero sin el desasosiego que sentimos los juristas cuando el derecho salta en pedazos por la violencia. Y aquí pensé en Jordi Quero. Nos podía ayudar y con la mejor disposición desde el primer momento y con enorme intuición de lo que buscamos aquí, lo tenemos con un título de conferencia que expresa con nitidez que afronta el problema sin ambajes ni titubeos. Un mundo sin derecho internacional. Ha llegado la hora de plantearnos el problema central. No es hoy el día para dar muchas explicaciones de la profunda quiebra del orden jurídico internacional, pero esto no ha empezado ahora y es hora de hacer este planteamiento, creo, radical. La estrategia de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica se presentaba hace muy poco al Ministerio de Defensa y decía, o culpaba a las anteriores administraciones de muchos males, y entre ellos decía de promesas autocomplacientes destinadas a defender abstracciones quiméricas como el orden internacional basado en normas. Eso es textual. Es difícil abstraerse de esta apreciación del derecho internacional cuando se dice eso por la mayor potencia mundial en todos los órdenes y bajo la dirección de un líder que no conoce los límites de poder. No hay más que decir. Hay que escuchar a quienes saben de esto y hay que escuchar por eso al doctor Quero. Doctor Quero, tenure track de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Para los no iniciados tras un proceso selectivo, están durante un periodo de tiempo hasta que después desembocan en los profesores agregados que tienen ya un carácter permanente. Es un modelo peculiar de contratación el que tiene el doctor Quero. Él es un joven profesor e investigador, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Es doctor en Derecho, autor de una tesis doctoral sobre los órdenes regionales de Oriente Medio y el norte de África, con una estancia correspondiente en Beirut. Esa tesis fue galardonada como premio extraordinario. Jordi Quero es también Master of Science in History of International Relations de la London School of Economics y es también Master in International Affairs en la Columbia University de Nueva York. Ha sido investigador en geopolítica global de ese prestigioso centro que quizás algunos identifiquen, que es el CIDOB, el Centro de Investigación sobre Asuntos Internacionales de Barcelona, y ha participado y dirigido muy relevantes centros de investigación relacionados con Oriente Medio, que es una de sus más marcadas especialidades. Hasta aquí algunos de sus méritos, pero la razón de su elección, la mía, y la que propongo a la Academia, es porque la experiencia nos hace confiar en la intuición, y desde que yo le oí hace algunos años, me gustó lo que dice. Me gusta cómo lo dice, cómo lo fundamenta y la fluidez de su razonamiento. Incluso si uno discrepa, te obliga a repensar tu criterio. Y eso es lo que necesitamos. Oigámoslo, que a mí ya me han oído bastante. Muchísimas gracias, señor presidente. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Real Academia por la invitación, a nuestro Colegio de Abogados por acoger este acto. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Está bien? Lo pongo un poco más para arriba, ahora sí. Damos las gracias a las dos instituciones que organizan, ¿no? La organizadora del acto y la que nos acoge. Además, obviamente, al profesor Liñán por la invitación y, obviamente, por las generosas palabras. Espero estar a la altura, obviamente. Simplemente un apunte personal. También estoy muy contento de estar aquí. Soy de madre catalana y de padre cordobés, por tanto, siempre volver a Andalucía tiene algo de volver a casa y me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes hoy. Sin más ambajes, como decía el profesor Liñán, propongo una conferencia hoy aquí titulada con pregunta, un mundo sin derecho internacional. Pretendo reflexionar con ustedes en los próximos 50 minutos, que es más o menos el tiempo que los organizadores me han dado, de ese orden internacional basado en reglas del que hablaba el profesor
y específicamente del desempeño de esas reglas, que no son otras que el derecho internacional público. Una conferencia como esta no puede empezar de otra forma más que planteando una idea general sobre qué está sucediendo. Si tuviera que atomizar y si tuviera que hacer una caracterización de qué está pasando en los últimos años en relación a ese orden internacional basado en normas, diría algo así como que estamos en un momento de una clara y visible contestación de algunas normas específicas de ese orden internacional. Estamos viendo una mayor recurrencia al uso de la fuerza. Mientras esta conferencia ocurre, los Estados Unidos e Israel están bombardeando, ¿verdad? Están bombardeando Irán, Irán está respondiendo. Hay un retorno clarísimo al bilateralismo. Parece que ese orden basado en el multilateralismo está decayendo. Hay una sistemática deslegitimación de las organizaciones internacionales gubernamentales, especialmente de Naciones Unidas. Hay un problema de representatividad en esas organizaciones que muchos estados están reclamando desde hace años que se solucione. Hay un problema de esas organizaciones de lo que los ingleses llaman el delivering, la capacidad de proveer de bienes públicos globales a la comunidad internacional. Eso sucede en un momento donde también parece que hay un retorno al transaccionalismo en las relaciones internacionales. La política internacional rehúye cada vez más nociones como el interés colectivo o los bienes públicos globales y se centra mucho más, parece, a primera vista diríamos, en los intereses particulares de los estados. Todo esto sucede en un contexto marcado por una nueva política exterior norteamericana, que no se nos escapará a ninguno. Aquellos que durante 80 años han liderado ese orden internacional y han sido el pilar fundamental de esas normas del derecho internacional, ahora no es que se aleje de ellas, sino que va directamente contra ellas. Hay una implosión de ese orden no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, ¿verdad? Es Washington el que probablemente nos confunda más. Si no lo hubiera hecho Estados Unidos, si esta contestación sistemática de las normas no lo hubiera hecho Estados Unidos, probablemente una conferencia con este título hoy no tendría ningún sentido. Es precisamente esa característica la que mueve todo el sistema internacional. Y por último, yo creo que vivimos en un sistema internacional marcado por el retroceso global de los sistemas democráticos. Si miramos las estadísticas, desde el 2000 no hacen más que bajar el número de países democráticos en el mundo. Hay lo que los ingleses llaman el democratic backsliding, incluso las democracias están sufriendo para que los principios puramente democráticos se apliquen como están diseñados. Todo eso se enmarca dentro de una narrativa de lo que se ha venido a llamar la venganza de los perdedores de la globalización, aquellas capas sociales que más han perdido con los procesos de integración y globalización, específicamente de los años 90 en adelante, se rebelan contra ese sistema. Y, por ejemplo, para muchos analistas eso es la razón fundamental por la que Donald Trump puede ganar unas elecciones y así muchos otros. Estoy hablando de Trump, pero piensen también en Netanyahu, piensen en Hungría. En resumen, lo que estoy presentando aquí es una situación en la que aumenta la incertidumbre y desciende o pierde peso todo aquello que nos daba certidumbre, todo aquello que los que nos dedicamos al derecho de una forma más o menos directa valorábamos. Para muchos autores y autoras, para muchos profesores y profesoras de la academia, especialmente en relaciones internacionales, todo lo que les he estado explicando hasta ahora es presentado como una suerte de retroceso a algún punto anterior de la historia. Hay algunos que hablan del retroceso a los años 30, hemos vuelto a los años 30. El auge del autoritarismo y ese choque entre autocracia y democracia parece que nos llevaría a pensar en términos de, el retrotraernos a los años 30. Hay quien dice que estamos volviendo al siglo XIX, estamos volviendo a aquel sistema Metternich, ¿verdad? Donde el equilibrio de poder es la base fundamental de las relaciones entre los estados. Hay quien habla de la vuelta al medievo, una fragmentación de los actores, una desaparición de los centros soberanos clásicos. Hay quien está atrapado en la trampa de Tucídides, ¿verdad? Piensa que hemos vuelto a la edad antigua y que el ascenso de China, el descenso en las capacidades efectivas de los Estados Unidos nos lleva a una situación, una suerte de guerra fría entre las dos superpotencias. Hay incluso quien habla de no el retorno, sino la reactivación de la Guerra Fría. Hay autores que dicen que la Guerra Fría, aunque pensamos que acabó, en verdad no acabó, sino que se pausó, quedó en stand-by y ahora vuelve y retorna. Voy al centro de lo que yo quiero que sea el argumento central de mi conferencia de aquí. Creo que frente a esta realidad general que les acabo de explicar como introducción, vemos cada vez más la consolidación de dos posiciones maximalistas, tanto por parte de los jus internacionalistas como por parte de los profesores y profesoras de relaciones internacionales. Estas dos grandes posiciones maximalistas se resumirían en, por un lado, aquellos que se han convertido en los heraldos del fin del derecho internacional y los heraldos del fin del orden internacional basado en normas, aquellos que anuncian la muerte ya hoy del derecho internacional y de ese orden, y, por otro lado, aquellos
sobre todo los internacionalistas, ahora iré en un momento, que vienen a decir que aquí no está pasando nada. El sistema está pasando un bache, pero esencialmente el derecho sigue vigente y claman por reivindicar esa postura por la cual aquí no está pasando nada. Yo tengo la sensación, y aquí me permítanme el pequeño chascarrillo, que vivimos atrapados en esa historia de las dos ciudades. Tengo un poco la sensación, y leo con ustedes, eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas. Yo creo que esta idea de las dos ciudades de Dickens resume bastante bien estas dos posiciones maximalistas. Frente a estas dos posiciones, lo que yo voy a defender en esta conferencia hoy es el centro radical. Lo que yo he llamado una defensa del centro radical entre estos dos extremos que entiendo que son muy populares. Pretendo compartir aquí con ustedes un conjunto de consideraciones que me permiten a mí llegar a la conclusión que ninguno de esos extremos está siendo lo suficiente fino en el análisis como para realmente reflejar la situación. Y por tanto, me propongo aquí compartir con ustedes los argumentos que cada una de esas dos posiciones maximalistas utilizan para intentar desacreditarlos y defender ese centro radical, ¿de acuerdo? Ese centro radical marcado, y me avanzo un poco a lo que serán las conclusiones, por la vigencia del derecho internacional. Defenderé aquí la vigencia del derecho internacional, pero intentaré no caer en ese problema que le achacaré a muchos internacionalistas de pensar que aquí no está pasando nada y de aceptar que el derecho internacional está en serio riesgo. Antes de saltar a esa parte central de mi exposición, tengo que hacer dos matices previos y tienen que ver con algunas de las aclaraciones que se han hecho ya antes en la mesa. Yo soy profesor de Relaciones Internacionales, yo no soy jurista, soy doctor en Derecho, pero eso que nos pasa a veces, ¿verdad? Los de Relaciones y los de Derecho Internacional vamos juntos. A mí me interesa el derecho internacional como fenómeno social, me interesa el derecho en general como fenómeno social. La primera matización que voy a hacer antes de empezar es que para mí, por tanto, el derecho internacional o todo aquello que voy a decir del derecho internacional sobre el derecho internacional me sirve como ejemplo de lo que le está pasando a otras instituciones de este orden. Si probablemente la audiencia fuera diferente, argumentaría o armaría una conferencia sobre lo que le está pasando a la diplomacia, sobre lo que le está pasando al multilateralismo. Creo que de lo que adolecen algunas de esas instituciones es muy parecido, me centro en el derecho internacional teniendo en cuenta obviamente la audiencia. Y la segunda aclaración que voy a hacer antes de empezar, este segundo matiz, es que me voy a aproximar al estudio del derecho internacional desde lo que se llama la sociología del derecho internacional. No voy a plantear aquí un enfoque desde el positivismo legalista, desde el positivismo doctrinal, ni siquiera per se desde las ciencias jurídicas. Me siento mucho más cómodo, como no puede ser de otra forma, desde esa sociología que la Universidad Española, la Escuela Española, en muchos casos cae de las facultades de Filosofía del Derecho y de Historia del Derecho. Por tanto, me descaro antes de empezar, rehuyo esas posiciones del positivismo legalista y me voy a hacer las mismas preguntas, pero desde la sociología. El punto de partida de esa sociología del derecho internacional es que precisamente el derecho internacional no puede ser nunca un punto de partida. La pregunta que nos hacemos es siempre qué hace que los actores internacionales lo prefieran para regular sus relaciones entre sí, pero también por qué se alejan de esos métodos de regular su vida en sociedad. Es, por tanto, el derecho internacional un mecanismo más del que nos dotamos las sociedades humanas, los seres humanos, para gestionar esa vida en sociedad, y por eso me siento cómodo trayendo a esta conferencia hoy enfoques más propios de las relaciones internacionales y de las ciencias políticas. Seguro que para muchos de ustedes esto no será una sorpresa, es una visión muy vinculada a los posicionamientos de Max Weber, donde dice que el estudio del derecho también siempre ha de pasar por visibilizar la dimensión política que hay detrás de las decisiones que sustentan el derecho y, por tanto, aceptar que no podemos renunciar a prestar atención a la interacción entre las fuerzas sociales y el proceso de formación y aplicación, en este caso, del derecho internacional. En España esto tiene grandes representantes. El profesor Trujol y Serra era un gran representante de esto. Creo que hoy por hoy el profesor Remiro Brotons también lo es. Por tanto, me siento cómodo con esta aproximación. Empiezo, por tanto, con el primer bloque de argumentos sobre aquellos autores y autoras que dicen que el derecho internacional ha muerto. Estamos viviendo en un contexto donde el orden internacional basado en normas ha desaparecido. Este es un enfoque muy propio de profesores y compañeros y compañeras mías de relaciones internacionales, también de periodistas y de analistas, y quiero identificar que existen hasta 5 grandes argumentos que les permiten defender esta posición. La estructura de esta ponencia, por tanto, va a ser en elaborar y presentar cada uno de esos argumentos y contestarlos.
El primer argumento es el viejo argumento del derecho internacional, ese argumento al que estamos muy acostumbrados de esto no es derecho, ¿verdad? Es esa gran discusión histórica en el derecho internacional por la cual el derecho internacional nunca ha tenido ni el pedigrí ni la forma para ser considerado per se un derecho internacional. Es la gran discusión clásica entre los realistas y los internacionalistas, la discusión entre aquellos que defendían el poder y aquellos que defendían el derecho. Hay muchos que siguen defendiendo que la política internacional no está gobernada ni por la moral, ni tiene nada que ver con el derecho natural, ni el positivismo, sino que el poder es lo único que importa. La centralidad del interés nacional pasa por delante del interés colectivo y, por tanto, argumentarían algunos autores, lo que nosotros llamamos derecho internacional no es ni siquiera derecho. Me estoy refiriendo a la discusión clásica Kelsen, Hart, Working, de la que seguro que están familiarizados todos ustedes. Hay algunos profesores y profesoras de la actualidad que le dan un giro a este argumento y dicen que precisamente lo que vendría a demostrar que esto no es derecho internacional son los graves fallos y las grandes carencias que demuestra el sistema internacional. Hacen la lista de los grandes problemas del derecho internacional y dónde ha fallado hoy por hoy. Crimea, los Estados Unidos bombardeando 6 países en el último año, Israel bombardeando en los últimos 2 años a Líbano, Jordania, Irán, Irak, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Yemen, seguro que me dejo algo. En ese fracaso vienen a decir esto no ha sido nunca un derecho, no ha sido derecho. Yo creo que aquí mi respuesta es no aceptarlo en plano. Creo que precisamente algunos de los autores que he mencionado antes, las discusiones entre Kelsen, Hart y Working, sobre todo desde la filosofía del derecho, ya ofrecieron argumentos suficientes para demostrar la autonomía del derecho internacional, tanto como sistema jurídico, un sistema jurídico que es capaz de ir más allá del poder, ser algo que va más allá de una representación de la moralidad internacional y ser algo más allá que la suma o el resultado de la suma de los sistemas jurídicos nacionales. Creo que todos aquellos que defienden hoy que esto no es derecho internacional obvian interesadamente algo que es muy importante, y es que desde el 45 hasta como mínimo el 2003 o el 2005 el derecho internacional tiene toda la razón de llamarse derecho con mayúsculas, y por tanto me parece que es muy ventajista recurrir a esa gran discusión histórica hoy para venir a decir que lo que está sucediendo tiene que ver con que esto no es un derecho internacional. Que esto no es derecho, perdón. El segundo argumento, y está obviamente relacionado, no es que esto no ha sido nunca derecho, sino que hay un retorno del poder a las relaciones internacionales, hay un retorno a un tiempo pretérito, y que por tanto sí que hemos vuelto a un periodo previo a la articulación del derecho internacional. Nótese que la diferencia fundamental es la de aceptar que nunca ha existido versus aceptar o contra aceptar que estamos volviendo a tiempos pretéritos donde esto no fue así, sin negar que en algún momento el derecho internacional fuera realmente un sistema jurídico ordenado y que cumpliera todas las características para ser llamado así. Habrán leído seguro ideas como la vuelta a la Realpolitik, John Bew la defiende sistemáticamente, ideas como el retorno o la venganza del Estado, en un momento después de los años 90 donde parecía que el cosmopolitismo y la defensa de los intereses globales había sido capaz de superar los intereses individuales de los Estados. Hay quien dice que hay una venganza del Estado, un retorno del Estado en la política internacional. Yo creo que aquí, ante este segundo argumento, hay 2 grandes respuestas que a mí me permiten defender que el derecho internacional sigue totalmente vigente. La primera respuesta es que son fundamentalmente solo 3 estados los que sustentan el debate por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional. Es la conducta de Estados Unidos, es la conducta de Rusia y es la conducta de Israel, fundamentalmente, la que nos permite estar teniendo este debate hoy. Lo que comparto con ustedes, lo siento, comparto con ustedes, es la duda de si el comportamiento de 3 estados es suficiente como para llegar a la conclusión de que el derecho internacional no está vigente y ha muerto. La conducta de tan pocos actores en un contexto de 193 estados, miembros de Naciones Unidas, si sería suficiente como para llegar a esa conclusión y si no sería demasiado precipitada. Hay una segunda respuesta que a mí me parece incluso más interesante, que les propongo aquí, que es que creo que estos 3 grandes violadores del derecho internacional, son muy selectivos en la violación del derecho internacional en 2 sentidos diferentes. Por un lado, ellos no van contra todo, van fundamentalmente contra el principio del uso de la fuerza, su conducta es muy contraria a los principios de prohibición del uso de la fuerza,
son sistemáticamente cuestionadores del principio de igualdad soberana y también del derecho internacional humanitario. Lo que les estoy diciendo es que se fijan en elementos muy concretos del derecho internacional y su conducta va contra esos elementos del derecho internacional. Pero además, segundo elemento de ese carácter selectivo, creo que cuestionan sistemáticamente estos derechos en terceros, pero no solo cuestionan a sí mismos. No hay un cuestionamiento fundamental de las normas que sustentan el derecho internacional, sino que el discurso va siempre en contra de las obligaciones que ellos deberían tener para respetar esos derechos de terceros. Estados Unidos no tiene ningún problema con el concepto de soberanía. La impone y la intenta defender siempre frente a México o frente a Canadá de la forma que cree conveniente. Estados Unidos empieza a tener problemas cuando tiene que aceptar que ese derecho soberano lo tienen otros estados como Venezuela, como Irán. Por tanto, en ese sentido también son selectivos y creo que su embiste contra el derecho internacional es mucho más matizado de lo que algunos de sus autores que claman por el fin del derecho internacional y el orden internacional nos están diciendo en las últimas fechas. Tercer argumento, dicen aquellos que claman que el derecho internacional ha muerto que sin Estados Unidos el derecho internacional no puede subsistir. Nos vienen a decir que un derecho, en este caso internacional, sin un actor que asuma las responsabilidades de actuar a la vez de facto como policía y juez y que asuma esos costes políticos y sociales, no puede ser llamado derecho. Si no hay nadie en la sala que asuma los costes de la implementación, la puesta en práctica y el respeto de ese derecho, esto no cumple y por tanto nos hemos alejado. Nos dicen algunos de estos autores que la invasión de Ucrania solo sucede 6 meses después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que el hegemón está sistemáticamente cansado de tener que hacer esa defensa del derecho internacional y tener que pagar los costes de ser el defensor del derecho internacional. Y en ese sentido hay algunos autores y autoras que piensan que el derecho internacional podría llegar a ser factible siempre y cuando ese coste fuera socializado o apareciera una nueva superpotencia que asumiera los costes. Yo aquí quiero compartir con ustedes que creo que este argumento no es demasiado sólido por lo siguiente. Yo comparto con ustedes la pregunta de si creen que este comportamiento de los Estados Unidos ha venido a quedarse y si se sienten cómodos como analistas sociales y como analistas jurídicos de aseverar que lo que está haciendo Estados Unidos hoy no va a cambiar de aquí 3 años si hay un cambio en la presidencia. Lo que estoy intentando subrayar con este argumento es que creo que estamos siendo muy precipitados en llegar a determinadas conclusiones, porque nos da mucho miedo lo que está pasando, porque la incertidumbre es muy grande, pero no sería nada extraño ver que ese hegemón que hoy por hoy se aleja del derecho internacional, de aquí 3 años con un cambio en la presidencia, volviera a comportarse más o menos igual que lo ha hecho hasta ahora. No creo que sea inimaginable esa vuelta a la normalidad. Y el ejemplo histórico lo tenemos de hace muy poco. Teníamos conversaciones muy parecidas con el primer mandato de Trump. Cuando llega Biden, ¿verdad? Cuando llega el presidente Biden a la Casa Blanca, algunos de esos argumentos se desarticulan. Yo planteo que puede estar volviendo a pasar lo mismo y que no corramos a llegar a conclusiones porque esto puede tener un carácter temporal. Cuarto argumento, los que claman que estamos viendo el fin del derecho internacional nos dicen también que Estados Unidos esté teniendo esta actitud contraria al derecho, abre la puerta a que otros también lo hagan. Este argumento subrayaría no solo la problemática de que el hegemón se aleje en su comportamiento del respeto al derecho, sino que si él no lo cumple, hay muchos que se sienten mucho más cómodos violando sistemáticamente y que por tanto la violación se convierte en algo mucho más sistemática. Estos argumentos se parecen mucho a los que ya había presentado hace muchos años Raymond Aron en la noción de república imperial, del comportamiento de los estados más poderosos, y nos vendrían a decir: fíjense cómo detrás de Trump, o Trump abre la puerta, mejor dicho, a Netanyahu, a Putin, a Xi, a Orbán. Hay una pequeña variante de algunos autores y autoras que nos vienen a decir que eso solo puede pasar porque estos actores, sobre todo las autocracias, Rusia y China fundamentalmente, no fueron socializadas en un derecho internacional inclusivo, que en ese momento donde empiezan a participar como iguales del derecho internacional, sobre todo a partir de los años 90, a partir del fin de la Guerra Fría, estos no fueron efectivamente socializados en el derecho internacional, nunca se lo acabaron creyendo y que por tanto hoy por hoy solo están dando rienda suelta a lo que ha sido su aproximación clásica sobre el derecho internacional. Esa idea que Fareed Zakaria llama the rise of the rest, el ascenso del resto, el resto se está rebelando contra el centro. A mí este argumento no me convence
casi por la misma lógica que les comentaba en el argumento anterior. Es muy difícil pensar que si Estados Unidos vuelve a comportarse de acuerdo a derecho internacional, no vuelva a exigir a estados como Rusia, China, Hungría, que hagan lo propio. Y por tanto creo que los autores que ponen encima de la mesa este argumento se están precipitando igual que los anteriores, y me gustaría en ese sentido llamar a la calma, ¿verdad? No precipitarnos demasiado. Paso ahora al quinto argumento, que creo que tiene una mayor carga, los he ordenado así, creo que me he dejado los de más carga para el final. Hay un quinto argumento que viene a decir que el sistema jurídico internacional no ha sido capaz de hacer frente en los últimos años a una creciente complejidad derivada de la globalización. Estos autores y autoras vendrían a decir que lo que está pasando hoy en día solo es posible porque muchos se han alejado del derecho al no encontrar en él soluciones suficientemente buenas, suficientemente útiles para problemas de nuevo cuño, ¿verdad? Todos los problemas derivados de la globalización, del aumento del peso de las tecnologías en nuestra vida, señalarían en esta dirección. En un contexto donde los intereses internacionales se alejan cada vez más entre sí por culpa de esa globalización, parecería que el derecho internacional no ha sido útil codificando la vida en sociedad. Yo aquí respondo lo siguiente, hay dos respuestas fundamentales que a mí me parecen correctas. La primera es si nos sentimos cómodos diciendo que los derechos internos, que los derechos domésticos sí que han hecho bien ese trabajo. Si como juristas, y dejadme que me incluya aquí como jus internacionalista, si nos sentimos cómodos diciendo que los derechos nacionales en muchos países han sido capaces de hacer ese ejercicio de adaptación a los cambios, o si eso a lo que se acusa el derecho internacional no valdría también para ser una acusación para otros derechos domésticos, derecho civil, derecho penal, ¿verdad? Nada de eso nos permite decir que el derecho doméstico no sigue vigente. Las dificultades que pueda tener el derecho para adaptarse a esas situaciones no inhabilitan la vigencia de ese derecho y por tanto creo que se está tratando injustamente al derecho internacional si se dice eso de él mientras no se dice de los derechos domésticos. Pero una segunda respuesta a este argumento sería que más allá de su utilidad, más allá de vincular la utilidad del derecho internacional con su supervivencia, parecería aceptar que su carácter obsoleto significa necesariamente que desaparece. Y esto es problemático. Una cosa es detectar que el derecho internacional tiene unos problemas sistémicos que lo hacen cada vez menos útil, pero de ahí a argumentar que automáticamente eso significa que el sistema jurídico internacional ya no existe y que el derecho internacional ha muerto, hay un salto enorme. Y yo creo que todos los que dicen este argumento lo hacen interesadamente. Hay una suerte de argumento resumen de todos los que he compartido con ustedes hasta ahora que me permite cerrar esta primera sección sobre aquellos que defienden la muerte del derecho internacional, que es un argumento que los profesores de Relaciones Internacionales venimos poniendo encima de la mesa desde hace muchos años, sobre el orden internacional, pero lo voy a utilizar para pensar sobre el derecho internacional. Hay un autor específico, un autor singapureño, Amitav Acharya, que dice que el orden internacional liberal nunca fue ni orden, ni liberal, ni internacional. Copiando esa fórmula tan famosa del Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Que nunca fue ni sacro, ni fue imperio, ni fue romano, ¿ves? Se lo lleva al derecho, al orden internacional y dice exactamente lo mismo. ¿Qué nos está diciendo Acharya y todos los que siguen esta línea de pensamiento? Nos están diciendo que a lo que nosotros llamamos orden internacional, me lo llevo al derecho, nunca habría sido ni orden ni derecho porque no fue capaz de generar expectativas legítimas sobre el comportamiento social, y que por tanto la simetría de poder se filtraba en demasiadas ocasiones en el día a día social de los estados de la comunidad internacional y que por tanto no cabría llamar a eso ni orden ni derecho. No sería internacional porque en verdad a lo que hemos llamado orden internacional no es nada más que el orden intraeuropeo que hemos globalizado, ¿verdad? Acusan a los estados europeos de haber impuesto un derecho internacional que refleja sus intereses y está hecho con fondo y forma muy europeo y por tanto no es un orden internacional, un derecho internacional, ni necesariamente muy pactado ni el reflejo de la voluntad de los estados de la comunidad internacional verdaderamente. Y tercero, señalan que no es un orden liberal en tanto en cuanto hay una hipocresía en su base derivada del argumento anterior, por el cual no todos los estados de la comunidad internacional han sido de facto tratados como iguales, y esto es un principio liberal fundamental en cualquier constitución liberal, ¿verdad? El trato igual entre todos los ciudadanos que componen esas sociedades,
Y según ellos, su muerte esperable hoy, la muerte esperable hoy del derecho internacional, no es nada más que el resultado de esta contradicción, de esta hipocresía que ha reinado desde 1945. Esa poca representatividad de una realidad plural global lo condenaría a su muerte. Yo aquí contesto lo siguiente. Creo que es cierto que estos autores y autoras identifican correctamente una tensión muy propia del derecho internacional entre el dogmatismo y la universalidad del derecho internacional. Permítanme que haga un salto, permítanme que haga una analogía. Esto, si alguno de ustedes ha hecho o ha cursado, o incluso es profesor o profesora de estudios religiosos, es un argumento que se utiliza mucho sobre la Iglesia Católica, la contradicción entre el dogmatismo y la universalidad. Las dificultades que tiene cualquier institución para ser a la vez dogmática y, por tanto, muy cerrada en lo que cree y en lo que quiere que sea su proyecto social para determinadas comunidades humanas, sin flexibilidad, y que sea universal. El hecho de hacerla universal la haría menos capacitada para ser flexible e incorporar en su seno la flexibilidad necesaria para de verdad incluir a una comunidad tan amplia como la de todo el mundo. Ese argumento que se ha hecho durante siglos con la Iglesia, sobre la Iglesia, la podemos llevar justamente al orden internacional y al derecho internacional, y creo que nos permite llegar a una conclusión interesante, y es que los internacionalistas siempre hemos tenido mucha dificultad para dar a entender o para corroborar incluso si existe un ethos internacional compartido entre todos los miembros de esa comunidad jurídica que sustente precisamente ese derecho. Porque una comunidad jurídica sin ese ethos, sin esa capacidad de relacionarse en términos morales que luego traducen a la ley, es muy difícil que sobreviva. O, camino B, que sea lo suficientemente flexible como para dar pie a ese pluralismo que realmente existe. Creo que los internacionalistas tenemos el problema de pensar sistemáticamente que el orden internacional y el derecho internacional ha venido a luchar contra el oscurantismo, trayendo civilización a las relaciones de los estados de la humanidad, y que por tanto nos cuesta mucho lidiar con esa dicotomía que decía entre el dogmatismo y la universalidad. Pero le pongo un pero, incluso aceptando parte del argumento, le pongo un pero. Creo que estos autores y autoras que comparten con nosotros estos argumentos confunden que muchos estados se sientan incómodos con normas importantes del derecho internacional con que todos quieran dejarlo atrás. No es lo mismo decir que hay muchos que están tremendamente incómodos alrededor de esa mesa con decir que existe un consenso social lo suficientemente amplio como para superar ese derecho internacional. Creo que para muchos, aunque sea por poco, todavía tiene sentido, todavía puede seguir valiendo la pena el derecho internacional incluso en su estadio actual, y no creo que de esa problemática bien señalada se derive necesariamente que estamos viviendo la muerte del derecho internacional. Con esto acabo la que me parece a mí la parte más sencilla de lo que venía yo a compartir con ustedes hoy, que es la del bloque de aquellos que defienden el derecho internacional. Me voy a centrar ahora en la que nos toca más de cerca. Me voy a centrar ahora en aquellos que en el otro lado de esas dos posiciones maximalistas argumentan que aquí no está pasando nada, que el derecho internacional sigue vigente, que lo que estamos viendo son meras perturbaciones, pero que el derecho internacional sigue vigente. Es una posición muy propia de los internacionalistas. Probablemente si tuviera que ponerle un nombre a Philip Sands, uno de los grandes internacionalistas en la actualidad, que seguro que muchos de ustedes han leído, es un gran defensor de que aquí no está pasando nada. Voy a compartir con ustedes, voy a tirarme piedras sobre mi propio tejado, ¿verdad? Y voy a intentar contraargumentar contra ello. El primer argumento de este grupo vendría a decir que el 98%, lo digo así porque es una máxima que nos repiten mucho, el 98% del derecho internacional se cumple el 98% de las veces. De manera efectiva, hay un gran grueso del derecho internacional que se cumple la gran mayoría de ocasiones y que, por tanto, lo que está fallando es algo muy pequeñito, ¿verdad? Ese 2%. Vendría a decir, y lo dice Philip Sands, existe un derecho silencioso que regula nuestro día a día en esta comunidad internacional globalizada. Cadenas de suministros, viajes internacionales que yo pueda llamar hoy a mi amigo en Nueva York, ¿verdad? Todo eso está sustentado en un corpus jurídico muy técnico que es muestra efectiva de la colaboración de los estados, y todo esto sigue vigente y sigue vivo. Yo creo que aquí los internacionalistas nos estamos haciendo trampas con una cosa, y es: existe una jerarquía sociológica de las normas. Creo que
Perdón, no me estoy refiriendo a una jerarquía sociológica como la presenta el positivismo de Hart. No estoy hablando de normas primarias o normas secundarias, eso está muy claro. No estoy hablando de una regla de reconocimiento del derecho internacional, que sí que existe, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte. No estoy hablando ni siquiera de la Grundnorm, no estoy hablando de Kelsen y la necesidad de que los sistemas jurídicos se basen en última instancia en una norma fundamental. Yo lo que estoy diciendo aquí es que, haciendo la analogía con las sociedades domésticas, no todas las normas son equiparables a nivel sociológico, aunque sí que lo puedan ser a nivel jurídico. Si nosotros viviéramos en una sociedad donde el derecho administrativo que permite que a nosotros nos pongan multas de aparcamiento funciona tremendamente bien, pero el delito de asesinato no es perseguido y vivimos en una sociedad donde sistemáticamente se asesina a la gente, no podríamos sentirnos cómodos diciendo, bueno, esa parte del derecho falla, pero el financiero y tributario, las multas, el administrativo sigue funcionando bien, por tanto, el derecho sigue vigente. Creo que sería hacernos trampas. Creo que desde el punto de vista sociológico es muy difícil argumentar que todas las normas del derecho son iguales, que todas las normas del derecho tienen la misma calidad en su manera de organizar las relaciones sociales que pretenden codificar, y que por tanto a mí que me digan que el 2% no funciona, si ese 2% es la prohibición del uso de la fuerza, el derecho internacional humanitario y otras normas fundamentales de las relaciones humanas desde el 45 como mínimo en adelante, me parece que sí que señala al carácter insostenible de lo que está pasando. Por hacerlo de una forma gráfica, creo que el derecho internacional de la Carta de San Francisco del 45 no podría haber sido nunca posible sin Nuremberg. El derecho internacional que regula las relaciones entre Estados solo es posible una vez se soluciona lo importante. Y que, por tanto, aunque a nivel jurídico, efectivamente, las normas sean equivalentes entre sí, sean equiparables, por eso hablamos de la unidad y pluralismo en el derecho internacional, ¿verdad?, esa discusión, creo que a nivel sociológico no lo son, y que estamos haciendo flaco favor al derecho internacional si decimos que, como el 98% se cumple, aquí no está pasando nada. Segundo argumento. Hay muchos internacionalistas que dicen que la violación de las normas de derecho internacional no quiere decir que deje de existir. Vienen a decir que lo que está sucediendo en Gaza no elimina ni las convenciones de Ginebra del 49, ni los protocolos del 47, el derecho internacional no cesa, ¿verdad?, por la violación sistemática. Yo creo que aquí tenemos un reto no resuelto, me atrevería a decir que todos los que nos dedicamos al estudio del derecho. Una pregunta para la que no tenemos una respuesta muy clara, y es la siguiente. ¿Cuántas violaciones y con qué recurrencia del derecho son necesarias y durante cuánto tiempo para que nosotros aceptemos que una norma ha desaparecido? Tenemos verdaderas dificultades para superar un marco analítico por el cual, una visión muy legalista, por el cual las normas solo mueren cuando son derogadas por otra norma. ¿Estamos seguros de eso? Desde una visión sociológica, creo que tenemos la obligación de intentar pensar en cómo fijamos ese umbral de desaparición de las normas. Cuando las normas que codifican nuestras relaciones humanas ya no tienen el impacto suficiente sobre esas relaciones humanas más allá de que jurídicamente sí que existen. Dice Ona Hathaway, catedrática de Derecho Internacional de Yale, de la Universidad de Yale, sobre el derecho internacional humanitario que, y cito, está erosionado hasta el punto de perder todo su sentido. Y esto es lo que yo estoy diciendo, esto es lo que yo estoy intentando subrayar con este argumento que les presento aquí. Formalmente, obviamente, el derecho internacional sigue generando efectos jurídicos, no tengo tan claro que siga generando efectos sociales, y ahí es donde tenemos la dificultad de fijar el umbral donde eso cambia, la gran dificultad de llegar a una conclusión sobre cómo mueren las normas internacionales. Tercer argumento, y este les voy a confesar, ya que no somos muchos hoy aquí, que me da especial rabia y por eso lo traigo aquí, es el argumento que vendría a decir que incluso los violadores del derecho internacional lo hacen ofreciendo argumentos desde el propio derecho internacional. Este argumento vendría a decir que cuando Rusia invade Ucrania, lo hace ofreciendo un conjunto de argumentos desde el derecho internacional. La defensa de los derechos humanos, la defensa de las minorías, se escuda en el derecho para argumentar lo que está haciendo y justificar lo que está haciendo. China, cuando lleva a cabo algunas de sus acciones más contundentes en el mar del sur de China, lo hace también ofreciendo argumentos desde la UNCLOS de 82, desde el derecho del mar. Yo creo que este argumento es especialmente pobre, porque creo que el éxito del derecho internacional como lenguaje no quiere decir mucho.
Creo que quedarnos en esa idea de que hemos conseguido un gran éxito al imponer el lenguaje, en términos sociales no es decir mucho. Primero, porque creo que todos esos estados que utilizan el derecho o ofrecen argumentos desde el derecho para justificar conductas clarísimamente contrarias al derecho, nos están vaciando el lenguaje, están pervirtiendo ese lenguaje y por tanto cuando se están perdiendo el significado, se están perdiendo los significados de esas normas, eso hace que el derecho internacional acabe siendo poco más que un ejercicio de hermenéutica. Lo que quiero decir aquí es que la perversión de cómo se aproximan esas normas va en contra de nuestro propio derecho internacional. Además, creo que ese fenómeno acelera la decadencia del derecho internacional. Contra más estados utilizan el propio derecho internacional para justificar conductas contrarias de base y de fondo a ese derecho internacional, cuando hacen ese ejercicio de manipulación sistemática para justificar conductas clarísimamente contrarias a derecho, lo que están haciendo es acelerar la decadencia, porque el resto entiende que han sido vaciadas de contenido y que tienen poca validez. Si miramos a las respuestas que muchos actores internacionales están dando a lo que está diciendo Israel sobre lo que está haciendo en Gaza, creo que entenderemos un poco a lo que me refiero aquí. Hay un salto al cuarto argumento. Hay un cuarto argumento. Estoy yendo para atrás con la silla. Lo malo es que te llevan son bancos. Lo siento, ¿eh? No, estoy bien. Sí, bueno. El cuarto argumento, también muy utilizado por los internacionalistas. No os preocupéis, de verdad, estoy bien, sí. Soy capaz de aguantar. Bueno, a mí también. Si me está yendo para atrás, me voy. Gracias. Muchas gracias. Sí, mucho mejor. Digo que el cuarto argumento es el argumento histórico. El propio Philip Sands hace uso de este argumento histórico y vendría a decir lo siguiente. Vendría a decir que el derecho internacional es un derecho que todavía está en estado embrionario y que con los siglos irá evolucionando. Ponen en perspectiva la evolución de las sociedades humanas y dicen: fíjense lo valioso que es el derecho internacional. En 6.000 años de historia humana, solo en los últimos 150 años tenemos un conjunto de normas que más o menos ponen freno a los poderosos, que más o menos ponen freno a la barbarie. Y por tanto, reivindican ese carácter revolucionario en términos históricos del derecho y dicen que, bueno, esto puede ser un paso atrás, pero que a la larga el derecho internacional acabará prevaleciendo. 2 pasos para adelante, 1 para atrás, a lo mejor estamos en ese paso para atrás y ya llegarán los pasos para adelante. En este sentido, estos autores y autoras están haciendo un símil con la historia del constitucionalismo, creo. Están haciendo un símil con ese proceso de limitación del poder del monarca, ¿verdad? Y nos estamos llevando los argumentos propios de 1215, la Carta Magna, y de lo que media entre la Carta Magna y la Revolución Francesa, ¿verdad? Carlos I, Cromwell, toda esa evolución del constitucionalismo, y ese ejercicio sistemático de ir quitándole capacidades y competencias al monarca para socializarlas. Estamos diciendo, a nivel internacional está pasando algo parecido. Hay un gran hegemón al que le vamos a ir quitando poco a poco esas capacidades, sea quien sea el hegemón, da igual quien sea en cada momento histórico, pero a la larga lo conseguiremos. Esto también encaja mucho con un ethos, ese sí compartido por los profesores de Derecho Internacional, que pensamos que nuestro trabajo es una lucha contra la barbarie. El jus internacionalismo es una lucha contra la barbarie. Estamos del lado bueno de la historia en ese inevitable proceso de llevar la civilización allí a donde no llega. Y aquí me sabe mal ser cenizo, lo voy a ser. Creo que hay algunos argumentos que a mí no me gustan especialmente, algunos de los elementos de este argumento que no me gustan especialmente. Número 1. Tengo graves problemas con el pensamiento teleológico. Esta idea de que el ser humano se dirige hacia algún lado, que la historia nos lleva hacia algún sitio, y además ese sitio siempre es bueno, siempre se hace hacia adelante. Ese progresivismo que da por hecho que el ser humano siempre avanza hacia cotas de mayor libertad y mayor felicidad y de mejor capacidad de gobernar las relaciones humanas, y que el aprendizaje hace que los seres humanos que seamos cada vez mejor, a mí me cuesta. A mí personalmente creo que es un pensamiento teleológico muy propio del pensamiento moderno, de la modernidad, pero creo que los posmodernos han sido capaces de señalar que esto no tiene por qué ser así. Dicho de otra forma, no hay nada que nos lleve a la redención final. Hegel ya lo dejó claro, luego vino Marx y también nos lo dejó, ¿verdad? No tenemos que aceptar que sí o sí nos dirigimos en esa dirección, porque probablemente si estamos muy tranquilos pensando que nos dirigimos en esa acción, no haremos todo lo necesario para defender ese derecho internacional.
Segundo pero que le pongo yo a este argumento es que creo que confunde el derecho internacional como método y este derecho internacional que gobierna las relaciones internacionales en los últimos 80 años. Más adelante, ahora en mis conclusiones me referiré a ello, pero creo que estos autores y autoras dan por hecho que los estados siempre van a necesitar, en última ratio, de derecho para regular sus relaciones. No hay manera en la cual esas relaciones no vayan a ser gobernadas por el derecho y, por tanto, volverán. Yo creo que aquí nos hacemos trampas porque no es lo mismo decir que siempre va a haber un derecho internacional para gobernar las relaciones entre los estados que decir que este derecho internacional del que nos hemos dotado, este derecho internacional liberal, contractual, con esa aspiración constitucional a la que me refería, basado en un principio igualitario, tenga que existir siempre. Dicho mal y rápido, las capitulaciones otomanas también son derecho internacional y no tienen nada que ver con nuestro derecho internacional actual. Puede ser que a la larga sí que el método sobreviva, claro, pero no hay nada que nos diga, que nos haga creer, que nos haga vivir tranquilos con la idea de que va a sobrevivir algo más allá del método. Última respuesta a este argumento, y es probablemente el argumento más cínico que yo voy a presentar hoy aquí. ¿Y a mí qué? Como ciudadano del 2026, ¿y a mí qué que haya una victoria final de aquí 400 años? ¿Cómo yo, como internacionalista, puedo argumentarle a un ciudadano de Gaza que esté tranquilo porque de aquí 400 años el derecho internacional va a sobrevivir? La perspectiva histórica nos puede tranquilizar en ese ejercicio de mirarnos frente al espejo, pero creo que como ciudadanos que vivimos en un contexto histórico y que vamos a vivir 80, 90 años, ¿verdad?, creo que es un argumento demasiado pobre como para lanzarlo con esa gratuidad a la esfera pública. Quinto argumento, voy a ir acabando. Dicen algunos internacionalistas que este cuestionamiento del derecho internacional convive con un cuestionamiento a nivel doméstico de los órdenes políticos y del derecho en general. Estamos viviendo una época donde se cuestiona sistemáticamente el derecho, no solo el internacional, sino también el derecho doméstico. El ejemplo más claro de estos autores nos lo dan estos días, donde nos dicen que es una violación del derecho internacional que Trump viole la soberanía iraní y asesine al jefe del Estado de Irán, y también es una violación del derecho americano. Él no tiene la capacidad de enviar al país a la guerra, ¿verdad?, tiene que remitirlo al Congreso y que, por tanto, violación por violación, está sucediendo lo mismo a nivel internacional que a nivel doméstico. Yo a esto respondo que probablemente es cierto, que probablemente estamos viviendo un proceso más transversal, posmoderno, y aquí me voy a Bauman, a Zygmunt Bauman, donde los seres humanos cada vez tenemos un mayor desapego a los compromisos adquiridos. La sociedad contemporánea está profundamente marcada por un desapego a lo sólido y por un desapego a los compromisos adquiridos. Prefiero no asumir un compromiso porque eso va a limitar mi acción y, por tanto, me siento más cómodo en ese ni sí ni no. Según estos lo que puedo contestar es que es verdad, el derecho internacional también está sufriendo este proceso. No voy a pontificar aquí sobre la evolución del soft law, la aparición y evolución del soft law y de mecanismos no tradicionales del derecho internacional, pero lo que sí que puedo decir es que este argumento no reivindica en sí la vigencia del derecho internacional. Que no se cumpla el derecho doméstico no tiene ninguna implicación sobre el derecho internacional en ese sentido, y por tanto hacer el símil a mí tampoco me sirve como para sostener esa posición. Hay un penúltimo argumento, que dice que se siguen creando normas internacionales hoy en día. Hay muchos internacionalistas que dicen, no estamos viviendo una crisis del derecho internacional. Si nos fijamos, el derecho internacional está súper vivo. Y nos dicen, estamos a punto de crear el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Estamos en los comités preparatorios de Naciones Unidas para la Convención de la Prevención y el Castigo de Lesa Humanidad. Si nos fijamos en la Comisión de Derecho Internacional, justo acaba con el Jus Cogens, ¿verdad? Y ahora se va a poner con las inmunidades respecto a la jurisdicción penal extranjera, en segunda lectura, con los principios generales del derecho, primera lectura, soft law, diligencia debida. Nos dicen, fíjense, la Corte Internacional de Justicia tiene más casos que nunca, 23 casos encima de la mesa. Fíjense la cantidad de estados que participaron en el caso de Chagos. Fíjense la cantidad de estados que se han sumado con declaración de intervención al Sudáfrica contra Israel. Hay hasta 13 estados que se han sumado con esa declaración de intervención al Sudáfrica contra Israel.
Eso, según ellos, demostraría la vitalidad del derecho internacional y la vigencia de ese derecho internacional. Está muy vivo. Yo aquí lo que tengo que decir, lo que tengo que responder es que creo que, por desgracia, la distancia que existe entre el derecho internacional y la realidad material que pretende gestionar nunca fue tan grande. Tengo la sensación que volvemos a vivir uno de esos periodos históricos, como nos enseñan en las facultades, como fue el Bajo Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, donde la gran tecnificación del derecho y el gran avance de la positivización de las relaciones humanas no se correspondía en nada con efectos sociales de esas normas. Creo que nos estamos haciendo trampas y estamos viviendo un punto histórico donde el derecho internacional está perdiendo una gran capacidad de transformar el mundo material que quiere transformar. Y por tanto, me pregunto cuánto se parece la realidad a aquello que debería ser según nuestras propias normas. Y en ese sentido, me da miedo que los internacionalistas estemos haciendo ejercicios de escolástica sin que realmente estemos teniendo esa capacidad de transformación. Y aquí, que me digan que el derecho sigue vivo y que, y que su vitalidad queda demostrada con los casos que les he explicado, a mí no me tranquiliza. Hay un séptimo argumento que dice: no está pasando nada. El derecho internacional se ha violado siempre y, por tanto, desde 1945 vemos como repetidamente Hungría, Checoslovaquia, la República Dominicana, Vietnam, Laos, Camboya, Irak, 2003, las violaciones se suceden. Esto es el día a día de este derecho internacional. Yo creo aquí, y esto por desgracia me toca hacerlo muchas veces en clase con mis estudiantes, me toca decir que cada vez es más difícil defender que esto es business as usual, que aquí no está pasando nada. Creo que si observamos, por ejemplo, los argumentos ofrecidos por Bush padre para invadir Irak la primera vez, para responder ante la invasión de Kuwait, Bush hijo para invadir Irak en 2003 y Trump hoy para atacar a Irán, vemos una degeneración muy clara de los patrones de conducta de los estados más importantes. Creo que vivimos un patrón general de degradación en el siglo XXI, donde se han cruzado muchísimas líneas rojas del derecho internacional, y eso es algo que no había pasado. Esto para mí empieza probablemente con el asesinato de Khashoggi, con el asesinato de un periodista dentro de una embajada, ¿verdad? No voy a explicar todo el caso, seguro que lo conocen, ante el cual el derecho internacional poco puede hacer, pero piensen en los ejemplos de Maduro, piensen en el asesinato del jefe de Estado de Irán a manos de los Estados Unidos hace 2 días. Para mí, creo que cuando miremos atrás a este periodo histórico, creo que señalaremos un punto central de ruptura al que no sé si estamos prestando, por lo menos aquí en la Escuela Europea, suficiente atención. Creo que algo se ha roto con la situación en Gaza. Creo que el derecho internacional, la centralidad que Gaza va a tener en explicar el proceso de decadencia del derecho internacional va a ser mucho más importante del que vemos ahora. Gaza no es Ruanda, Gaza no es Srebrenica. En ese sentido, la impunidad de Israel al cometer todos esos actos pone de manifiesto una aplicación asimétrica muy importante del derecho internacional. Y esa aplicación asimétrica del derecho internacional está generando un gran agotamiento de los países del sur global frente a este mecanismo, frente al derecho internacional. Aquí en Europa, como no puede ser de otra forma, estamos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania. Pero si leemos las tribunas de los grandes periódicos, si leemos a los grandes profesores y profesoras de Derecho Internacional de muchos países del sur global, el argumento fundamental que están poniendo encima de la mesa en estos últimos años es que el sur global está agotado de una aplicación asimétrica de un derecho internacional que no debería ser tan asimétrico. Hay, según ellos, una petición desatendida de renegociar un nuevo contrato social que se materialice en un nuevo derecho internacional. Y para mí, y esto es lo importante, eso hace que el derecho internacional esté perdiendo apoyos de su base social. Esa pérdida de apoyos de su base social, para mí sí puede significar la muerte en el futuro del derecho internacional. Creo que hay una tensión central, o creo identificar yo y otros autores, una tensión central entre un principio de igualdad soberana consagrado en nuestro derecho internacional y una desigualdad fáctica, real, donde no todos somos iguales ante la ley, ante esa ley del derecho internacional. Creo que tenemos un derecho internacional en muchas ocasiones pensado y planteado como entre iguales, en un orden político entre desiguales.
y la simetría que eso genera va en contra del derecho internacional. Sin esa consistencia, aquí sí creo que nos asomamos al abismo, sin la capacidad de atender peticiones razonables y legítimas de una mayor inclusión de determinadas voces en el sistema internacional actual y en el derecho internacional actual, para mí sí que nos acercamos a ese colapso de ese sistema del derecho internacional. Esto a mí me lleva a plantearles dos ideas fundamentales con las que voy a ir acabando. Creo que estamos prestando muy poquita atención a lo que autores como Tanja Borsell y Michael Zurn han llamado el auge del liberalismo posnacional. ¿Y qué es esto? Ellos vienen a decir que después de la Guerra Fría, los Estados europeos y los Estados Unidos, y en general Occidente, los países de la OCDE, se alejaron sistemáticamente del multilateralismo liberal construido en 1945, y ese triunfalismo posguerra fría les llevó a defender una mayor transferencia de la autoridad política a organizaciones internacionales. Hay algunos autores que dicen que con el desarrollo de teorías como la responsabilidad de proteger, con la transformación del GATT en la Organización Mundial del Comercio, con la firma del Tratado de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, lo que estamos viendo es un proceso sistemático por el cual el consentimiento de los estados como base del derecho internacional tiene cada vez menos importancia. Hay muchos autores que nos están diciendo, Berthold Rydberg, el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Múnich, Nico Kris, el catedrático de Derecho Internacional de Ginebra, del Instituto de Ginebra, nos están diciendo que nos estamos moviendo de un derecho contractual entre partes que se reconocen entre iguales y se dotan a sí mismos de derechos y obligaciones, a un derecho constitucional en una sociedad internacional que cada vez se aleja más del sujeto soberano clásico que son los estados. En ese proceso de constitucionalización del derecho internacional, el peso del consentimiento cada vez es menor y, por tanto, hay muchos actores que se alejan de ese derecho internacional porque entienden que ya no les representan. ¿Por qué para mí es central esto? Este argumento es central porque yo creo que si no hubiéramos perdido a tantos estados centrales del sistema internacional en la defensa de ese derecho por culpa de la responsabilidad de proteger, la Corte Penal Internacional de Justicia y parecidos, hoy por hoy estarían a nuestro lado defendiendo al derecho internacional frente a las violaciones de los Estados Unidos, frente a las violaciones de Israel y probablemente frente a las violaciones de Rusia. Lo que estoy diciendo es que nuestra incapacidad de atender ese frente y darle respuestas ha socavado la base social del derecho internacional y hoy por hoy somos muy poquitos, y digo muy poquitos refiriéndome fundamentalmente a los Estados europeos, los que seguimos enarbolando la bandera de necesitamos un orden internacional basado en normas. Y por último, y con esto voy a acabar porque me parece que me estoy comiendo el tiempo, ¿sí? Voy a hacer un pequeño ejercicio de terapia de grupo aquí con mis compañeros JUS internacionalistas. Yo creo que los JUS internacionalistas tenemos un problema compartido. Creo que la querencia personal que tenemos a nuestro ámbito, a aquello a lo que le dedicamos una carrera académica entera, los esfuerzos intelectuales de toda una vida, nos da mucha pena ver que muera, ¿verdad? Creo que no queremos ser profesores de historia del derecho, creo que no queremos ser profesores de derecho romano, ¿verdad? No aceptamos fácilmente que podamos estar viviendo una decadencia definitiva del derecho internacional. Somos corporativos, defendemos lo nuestro, pero eso nos está haciendo que nuestra agenda analítica esté chocando sistemáticamente con nuestra visión normativa. Creo que estamos haciendo flaco favor al derecho internacional si nuestro punto de partida es la agenda normativa de venimos a defender el derecho internacional. Dice Julius Stone que los profesores de derecho internacional, tenemos un defensiveness, una actitud defensiva frente a todos aquellos que se quejan de nuestro derecho internacional, algo muy parecido a lo que Koskeniemi llamaba la utopía, ¿no? Entre aquello, from apology to utopia, la utopía. Pero yo creo, como digo, que no le hacemos ningún favor al derecho internacional. Creo que necesitamos la valentía de hacernos esas preguntas silenciadas que explican el estado actual del derecho internacional. Dice Koskeniemi, si me permite citarlo un segundo, dice: no enseñamos a nuestros estudiantes a que se hagan la pregunta de quién gana y quién pierde con cada norma particular. Todavía los invitamos a que se comprometan con el derecho internacional. Muchas veces fallamos al no recordarles que el derecho es también responsable de cómo es el mundo hoy en día
incluyendo también sus injusticias. Yo creo que este es quizá un buen punto de partida para todos los internacionalistas, mirarnos bien al espejo y ver si estamos siendo demasiado corporativistas en esta defensa. En ese sentido, la pregunta que formulo a modo de conclusión con la que acabo es también una pregunta derivada de este ejercicio de mirarse al espejo. Si hoy tuviéramos que aceptar renegociar ese derecho internacional, sentando alrededor de la mesa esas voces que durante tanto tiempo se han quejado y que piden que se les escuche como condición necesaria para sumarse a los esfuerzos de su defensa, la pregunta razonable para nosotros, y ahora voy a dar por hecho que buena parte de los que estamos en la sala somos europeos, es ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? En una renegociación del derecho internacional, ¿a qué seremos capaces de renunciar para alcanzar un mínimo común denominador en ese nuevo derecho internacional? Creo que vivimos una situación trágica donde aquellos que tienen la capacidad de cambiar el derecho internacional, aquellos que legalmente tienen la capacidad de cambiar el derecho internacional no lo van a hacer, no lo vamos a hacer, porque cualquier cambio para nosotros es a peor. Y aquellos que de verdad legítimamente presentan una reclamación para que se cambie no tienen la capacidad para hacerlo. Y estamos en un zuán, en una situación donde nadie puede moverse y todos vamos a perder. ¿A dónde me lleva esta defensa, y con esto acabo, del centro radical que les he planteado en esta conferencia? ¿A dónde me lleva este centro radical en ese contexto dickensiano de las dos ciudades en las que vivimos? Yo creo que hay que tener cuidado con la precipitación, pero también cuidado con el inmovilismo. Creo que debemos ser todavía más comedidos a la hora de dar por muerta una realidad histórica que dura 2 siglos, pero también creo que debemos ser menos indulgentes con sus fallos y con nosotros mismos a la hora de plantear nuevas posibilidades y nuevos futuros. Yo con esto creo que me he comido el tiempo, lo dejaría. Muchas gracias por la atención. Dónde yo he llegado en esa reflexión sobre qué ocurre, y efectivamente lo planteaba como Santo Cristóbal maximalista y yo como un continuum entre el apaciguamiento y el cataclismo, ¿no? del derecho internacional. Pero en su defensa del centro radical, solamente una pregunta. Cuando plantea ese centro radical como fruto de una suerte de nuevo pacto de legitimidad, en realidad, y cuando coloca la responsabilidad de proteger la Corte Penal Internacional y la OMC, está colocándolo lo que llamaríamos los grandes emblemas, ¿no?, de ese orden liberal post-bipolar. Cuando nos dice esa vuelta a los orígenes, estamos llamando una vuelta de nuevo a la soberanía, al consentimiento, a la Carta de Naciones Unidas, digamos, al pacto de legitimidad clásico de San Francisco. Mi pregunta es, ¿no es esto un poco contradictorio con lo que no ha dicho que esto empieza una vez que se ha resuelto lo importante, que es Nuremberg? Es decir, la forma de resolver lo importante que imaginemos de la visión un poco importante suya, Gaza, es volviendo al consentimiento, desmontando la Corte Penal Internacional. ¿Esto es lo que va a desembocar en ese centro radical?
Gracias por la pregunta. Obviamente veo la contradicción a la que está señalando el profesor Pablo. Creo que de otra forma no vamos a tener nunca una base social que provea de la legitimidad suficiente como para que el derecho internacional continúe como ha continuado hasta ahora. Creo que desde hace muchos años se nos vienen proponiendo... Estoy hablando en primera persona para referirme a los Estados europeos fundamentalmente. Se nos viene proponiendo que repensemos alguno de los elementos del derecho que nosotros damos por asentadísimos. China lo ha hecho sistemáticamente con el derecho del mar como ejemplo más claro. El nivel de firma y ratificación del Tratado de Roma nos demuestra que hay muchos otros estados que se sienten incómodos con alguna de esas, con el espíritu que motiva la codificación del derecho penal internacional. Yo lo que estoy diciendo es que me da la sensación que no podemos evitar más esa renegociación de un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social. Creo que igual que nos está pasando en muchas sociedades domésticas, ahora también europeas, estamos inmersos en un proceso de renegociación de esos contratos sociales porque algunos de lo que hemos llamado los acuerdos fundamentales ya no nos son tan útiles como lo eran al principio y porque los que están sentados alrededor de la mesa no son los mismos que estaban sentados hace un siglo y que llegaron a esos acuerdos. Estoy diciendo que los acuerdos simplemente por ser históricos no tienen por qué tener un valor jurídico y lo que me da la sensación es que muchas veces hemos girado, le hemos dado la espalda a aquellos que legítimamente levantaban la mano y decían yo no estuve en esa mesa, yo no estuve bien representado en esa mesa, tengo derecho a que se me escuche. ¿A dónde nos lleva eso? No creo que necesariamente nos lleve a un retorno a San Francisco 2.0. Creo que podemos ser capaces de llegar a una conversación sobre un mínimo común denominador que vaya un poquito más allá de eso. Lo que sí que estoy convencido es que probablemente nos hayamos pasado de pistonada, que probablemente hayamos ido demasiado adelante en la codificación de la vida de los estados, de los actores del sistema internacional, incluso muchas veces en contra de la voluntad de esos estados, haciendo estos juegos de reducir la importancia del consentimiento en el derecho internacional, toda la narrativa sobre la constitucionalización del derecho internacional a expensas de la voluntad de muchos estados, hace que cuando de verdad nos encontremos como hoy en una situación crítica no haya nadie para defender ese derecho internacional. Por tanto, creo que hay que abrir el melón de esa renegociación, siendo valientes, y no necesariamente aceptando que eso signifique la vuelta a la soberanía, al principio de la injerencia y poco más. Sí que creo que hay muchos de esos estados que han sido socializados en prácticas del derecho internacional en estos últimos 6 décadas, que probablemente hoy por hoy acepten cosas que no hubieran aceptado en 1945, pero en ningún caso que lleguen a ser aquellas que hemos planteado desde el fin de la Guerra Fría. Estoy pensando en estados muy concretos, estoy pensando en Japón, estoy pensando en la India, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Indonesia, estoy pensando en el discurso del primer ministro de Canadá hace un par de semanas, estoy pensando en Davos. Esa propuesta es bien interesante. Ese mínimo común denominador sí que puede ser un punto de partida para abrir esa negociación, que para mí en última instancia sí que dotará de mayor legitimidad social del derecho internacional, que yo creo que si no. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos? Adelante. Quería saber si en la idea que tiene de renegociar el derecho internacional solo caben los estados o son también los actores no estatales, porque veo que cada vez cobra más un buen platillo, por decirlo así, lo que se llaman las generaciones futuras, que incluso se le da abierta legitimidad y derecho por la corte, los actores armados no estatales y esa serie de nuevos actores internacionales que parecemos olvidar todos. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias. Es un tema fundamental de quién se sienta alrededor de la mesa. Voy a decir ahora algo muy personal que creo que no compartiría necesariamente mucho de los jus internacionalistas ni los profesores de Derecho Internacional. Yo creo que esa suerte de jus standi solo la podrían tener los estados y deberían tenerla los estados. Porque precisamente muchos de estos que se sienten incómodos con este nuevo derecho internacional constitucionalizado se sienten incómodos con un menor peso de los estados frente a esos actores. Y por tanto, abrir la puerta a la participación, no sé en qué términos, pero la participación de todos esos dos actores sería precisamente algo que echaría para atrás, creo, a la posibilidad de que los que se han venido quejando se sentasen efectivamente a la mesa.
No estoy haciendo un argumento normativo, no digo que eso esté bien. Entiendo que codificar una realidad internacional cada vez más compleja sin la participación de esos estados lo hace todavía más difícil y probablemente las soluciones pasen por sistemas de gobernanza que sí que los tengan en cuenta. Pero creo que para abrir esa válvula, para abrir esa puerta y que la renegociación tenga lugar, eso solo puede pasar si solo los estados se sientan alrededor de la mesa, creo. Bien, vamos a levantar la sesión. Antes de hacerlo, quiero felicitar al profesor Quero. Creo que ha sido una intervención, una conferencia muy brillante, muy especializada, muy erudita y, al menos para quien habla, muy esperanzadora en este momento de desesperanza en que se encuentra la humanidad. Así que la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada se encuentra muy honrada con tu presencia aquí y con tu intervención. Te lo agradece públicamente y te despide con este aplauso de agradecimiento.